Pero sí, Antonella dijo, ¿sería éticamente aceptable utilizar recursos maniqueos con el fin de promover las causas basadas en la información científica? Eh, uf. Dice, los discursos populistas demuestran ser efectivos en el gran público, dado que apelan a las emociones de las personas muchas veces para generar odio. Y es cierto, esa es la esencia del populismo. Quizá los divulgadores científicos serían más leídos o escuchados si llamasen la atención mediante titulares exagerados o comunicando con un lenguaje expresamente hostil hacia las pseudociencias. No lo sé. Me lo he planteado muchas veces. Yo trato de ser llamativo en mis títulos. Y yo como soy una persona boquifloja, por decirlo de la manera más suave, soy muy agresivo en ocasiones contra ciertas pseudociencias o contra ciertos personajes y se me acusa de serlo. Oye, es que tú le dijiste cosas muy feas a Pamis y a Iker Jiménez y te refieres ofensivamente a Corberá y a Miguel Bosé, te estuviste burlando de él. El problema es que eso lo tiene que hacer alguien que lo sepa hacer bien y no lo pueden hacer todos. Que es un recurso hasta cierto punto cuando te sales de la realidad, cuando lo único que te interesa es el clickbait, y estoy pensando en alguien que no voy a mencionar. Pero yo conozco gente en el mundo de la divulgación que trata de ser tan sensacionalista que en un momento dado renuncia a la objetividad y renuncia a aquello que era originalmente lo que quería comunicar. Ese es el peligro que yo veo, porque claro, cuando tienes un montón de seguidores porque eres muy populista, te dan ganas de seguir, porque representa más ingresos y representa más apapachos y representa más que te digan que eres bien bonito y bien simpático y bien inteligente. Y nadie, ni yo, que me da bastante igual, pero nadie es totalmente inmune al halago. Entonces el halago te lleva a seguir por caminos que quizás no deberías seguir. Entonces, mi respuesta a eso siempre ha sido que se necesitan todas las aproximaciones, porque no hay un solo público, no hay un público homogéneo, hay muchísimos públicos distintos a los que se le trata de llegar con la divulgación científica. Y estamos fallando, nos falta, estamos haciéndolo mal, estamos siendo incapaces de contrarrestar la anticiencia, quizás porque en cierta medida necesitamos ampliar más nuestra forma de manejar las cosas. Por otra, quizás también es cierto que nuestro mensaje es inherentemente más difícil. Alguien de RP me lo dijo un día de una manera clarísima. Dice, claro, el mensaje Dios te quiere, Dios existe y te ama, Dios existe y te ama, son 5 palabras. Para refutarlas, y ya entramos en la ley de Brandolini, necesito mucho tiempo y necesito muchas horas y necesito que la gente me preste atención y pues muchos se van a hartar de mí después de 10 minutos. Es una cuestión enormemente compleja, enormemente difícil, pero sí creo que se debe ser más atractivo. Hay muchos divulgadores, y siento mucho decirlo, que están satisfechos con que otros divulgadores los aplaudan, pero pues eso es cantar para el coro, predicar para el coro. Y necesitamos también, algunos divulgadores necesitan salir de esa burbuja donde ya se dan premios entre ellos y se quieren mucho entre ellos y se aplauden mucho entre ellos y se recomiendan mucho entre ellos, pero no llegan a la gente a la que hay que llegar y que probablemente es por la peluquera y la señora de la tienda de comestibles y el camarero que me atiende a la hora de la comida y el trabajador del metal y el agricultor y el transportista y toda la gran masa de gente que está siendo aislada del conocimiento científico y de sus beneficios. Es lo más que creo que te puedo decir al respecto, pero entra en una reflexión que llevo años haciendo una y otra vez.